Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver el silogismo. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo, el cual es correcto o incorrecto. Consta de dos premisas, premisa mayor y premisa menor, y una conclusión. Asimismo, de tres términos, término mayor, término medio y término menor. Para poder hacer un silogismo de manera correcta, hay que tomar en cuenta 8 reglas. 4 de ellas aplican para los términos y las 4 restantes para las proposiciones o las premisas. Como ya habíamos dicho, la estructura del silogismo consta de las siguientes partes: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Así también encontramos los 3 términos de los que habíamos hablado: término mayor, término medio y término menor. El término mayor es catalán, el término menor es Pedro y el término medio es vasco. Analicemos pues las reglas que aplican al silogismo. La primera regla nos dice que el silogismo consta solamente de 3 términos: término mayor, término menor y término medio. Esto es así, ya que el funcionamiento del silogismo consiste en relacionar el término menor con el término mayor gracias al término medio. Veamos pues en el ejemplo cuáles son los términos de nuestro silogismo. Nuestro término mayor es mortal. Nuestro término menor es Sócrates. Y nuestro término medio es hombre. Hay que recordar que el término medio es el término que se repite tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Analicemos pues cuál es la relación que existe entre el término menor y el término mayor gracias al término medio. Cada uno de estos círculos representa un término. El círculo más grande representa al término mayor, que es la clase de los mortales. El círculo de color verde, que es el círculo que se encuentra en medio de los otros dos, representa al término medio, que es la clase de los hombres. Mientras que el círculo más pequeño, que es este, representa a el término menor, que es Sócrates. Veamos pues que la relación que existe entre el término menor y el término mayor es que nosotros podemos concluir que Sócrates es mortal gracias a que Sócrates está incluido dentro de la clase de los hombres y esta a su vez dentro de la clase de los mortales. La segunda regla nos dice que ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Esto quiere decir que los términos tienen una extensión determinada por el tipo de juicio al que pertenecen. Este cálculo lo haremos con las siguientes reglas. Si el juicio es universal, como en el caso del tipo A y del tipo E, el sujeto tiene que ser universal, mientras que si el juicio es particular, el sujeto tendrá que ser particular. Mientras que si el juicio es afirmativo en el caso del tipo A y del tipo I, el predicado tendrá que ser particular. Pero si el juicio es negativo, como en el caso del tipo E y del tipo O, el predicado tendrá que ser universal. Atendiendo a esta combinación, veamos si nuestro silogismo cumple con la segunda regla. Según nuestra tabla, vegetal tiene que ser universal, mientras que viviente particular. Para el caso de la premisa menor, hombre tiene que ser universal y vegetal universal. Para el caso de la conclusión, que es un juicio tipo E, hombre tiene que ser universal y viviente universal. Si nosotros analizamos los términos de la conclusión con el de las premisas, veremos que hombre tiene la misma extensión, es universal, pero el término viviente no cumple con la segunda regla,
ya que en la conclusión es universal y en la premisa mayor es particular, por lo que excede su extensión en la conclusión y este silogismo es inválido. La tercera regla nos dice que el término medio jamás pasa a la conclusión. Hay que recordar que el término medio es la palabra o las palabras que se repiten tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Atendiendo a lo que nos dice la tercera regla, que el término medio nunca pasa a la conclusión, en nuestro silogismo se respeta, ya que música tropical es nuestro término medio y no pasa a la conclusión. Por lo tanto, nuestro silogismo es válido. La cuarta regla nos dice que el término medio debe ser por lo menos una vez universal. En nuestro silogismo, el término medio es mamífero, pero hay que recordar la tabla que hicimos en la segunda regla y recordar que una de sus reglas era la siguiente. Si un juicio es afirmativo, como en el caso del tipo I, el predicado tendrá que ser particular. En este caso, mamífero es el predicado y es particular. Por lo tanto, nuestro silogismo es inválido al no cumplir con lo que dice la cuarta regla, que el término medio debe de ser universal al menos una vez. En este caso, nuestro término medio es particular. Por lo tanto, reiteramos, nuestro silogismo es inválido. La quinta regla nos dice que de dos premisas negativas no se concluye nada. Esto es así, ya que ninguno de los términos guardan relación positiva con el término medio y éste queda invalidado. En el silogismo que tenemos como ejemplo, podemos darnos cuenta que la premisa mayor y la premisa menor son negativas. Por lo tanto, la conclusión también es negativa. Pero atendiendo a la quinta regla, nuestro silogismo es inválido, ya que no guarda ninguna relación el término medio, que es reptil, con lo que acabamos de concluir. La sexta regla nos dice que de dos premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. La explicación es sencilla, ya que los términos se relacionan de manera positiva con el término medio. Por lo tanto, es correcto pensar que si las dos premisas son positivas, también la conclusión lo sea. Pero en este caso, se viola la sexta regla, ya que nuestra conclusión es negativa. Por lo tanto, nuestro silogismo es inválido. La séptima regla nos dice que dos premisas particulares no dan conclusión. Esto se debe a que si el silogismo es un raciocinio deductivo, se debe pasar del universal a lo particular. Pero si las dos premisas son particulares, se viola esta característica del silogismo. Por lo tanto, o las dos premisas son universales, o al menos una de ellas lo debe de ser, pero no pueden ser ambas particulares. En nuestro ejemplo, nuestras dos premisas son particulares, tanto la premisa mayor como la premisa menor. A pesar de que nosotros hayamos hecho aparentemente de manera correcta nuestro silogismo y que nos haya dado como resultado lo siguiente, viola la séptima regla del silogismo, ya que no se puede concluir de dos premisas particulares. La octava regla del silogismo nos dice que la conclusión siempre sigue a la parte más débil. Veamos, pues, ¿cuál es la parte débil de universal y particular? Es particular la parte más débil de estas dos. ¿Cuál es la parte débil de afirmativo y negativo? Es negativo la parte más débil de estas dos. Ahora sí, analicemos nuestro ejemplo. Nuestro silogismo cumple con la octava regla, ya que representa en su conclusión
las partes débiles de sus premisas. De la premisa mayor, la parte débil es su negatividad y está representada en la conclusión, mientras que la parte débil de la premisa menor es que es un juicio particular, representado en el término Pedro. Por lo tanto, nuestro silogismo es válido.